Muy buenos días, sean bienvenidos al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, perdón, cuyo código es FG 144. El día de hoy estamos abordando la semana número 11 y vamos a estar viendo los temas relacionados en cuanto a una clasificación diagnóstica como pruebas psicométricas también. Mi nombre es Patricia Caño y es un gusto poderles estar acompañando. Solo necesito las... Ahí estamos. Nuestro presente objetivo del día de hoy es poder que el participante conozca la clasificación de criterios para el diagnóstico y las pruebas útiles para ello. Bueno, vamos a abordar nuestra clasificación diagnóstica. En la clasificación diagnóstica, como bien sabemos, siempre se va a trabajar, siempre se va a acudir las fuentes o los instrumentos que van a estar respaldando el trabajo, los diagnósticos que cada uno de los especialistas o cada uno de los profesionales específicamente de la rama de psicología como psiquiatría, pues van a utilizar el CIE, el CIE 10 como el DSM, DSM 5, la versión actual. Sin embargo, como bien vemos y sabemos, pues cada uno de estos instrumentos, de estos manuales, como queramos retomarlo, específicamente van a abordar diferentes situaciones. En la clasificación diagnóstica podemos ver en el caso del CIE o el DSM, vemos que es un manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. El DSM podemos ver la versión más actualizada es DSM-5. En el DSM, como bien se dice o se conoce como ese manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, permite identificar cada uno de ellos. El DSM está avalado, respaldado por la Asociación Americana de Psiquiatría. También en el DSM se puede ir viendo, se puede ir conociendo nuevos criterios necesarios que permitan poder ver, poder evidenciar, poder conocer y sobre todo esta parte de la existencia de ciertas patologías. Entonces vemos que va un poquito más allá. Con el DSM-5 también se pretende, o en este caso, se hace ver una primera edición cuando muy surge, vamos a retomar un poquito de historia, cuando muy surge el DSM, en su momento se veía o se tenía conocimiento de 106 trastornos. Sin embargo, se va actualizando conforme pasa el tiempo y en la actualidad vemos que ya hay un DSM-5 y en la actualidad se van, o hasta el momento tiene identificado eh, 216 trastornos, sabiendo que la última versión, pues fue en la actualidad en el 2013. Entonces, vamos a ir conociendo un poquito más del DSM. De igual forma, permite ver diagnósticos en esta parte psicológicos. El DSM, lejos de sus diagnósticos psicológicos, también permite conocer ese proceso de investigación pertinente al perfil del paciente, al qué hacer, cómo poder abordar en este caso el qué hacer del profesional, el psicólogo,
El profesional en este caso pues lleva objetivos, objetivos trazados, ordenados, ciertas diferencias entre uno y otro. Debe de también el DCM permite ver y conocer esas técnicas a utilizar con cada uno de los pacientes según el trastorno, según lo amerite, y sobre todo esos instrumentos. Entonces el DCM contiene tanto técnicas e instrumentos que permiten poder trabajar, que permiten poder profundizar en el paciente, poder disminuir pues esos problemas, esos trastornos identificados. Cada terapia llevará un tiempo, un momento y diferentes actividades que permitan y contribuyan específicamente a esta parte emocional del individuo. El DSM también, bueno, antes de poder abordar esto, necesitamos comprender el CIE. En el CIE bien sabemos que es la clasificación internacional de enfermedades. El CIE trabaja de la mano con la medicina. Si nosotros podemos ver en el CIE 10, pues aparecen códigos que permiten poder ver, que permiten poder clasificar ese tipo de enfermedades o de patologías que en algún momento el paciente va a presentar. En el CIE 10 también permite ver o permite poder elaborar estadísticas en el cual se les estarán dando pues, seguimientos en cuanto a ciertas tendencias sanitarias. Entonces vemos que el CIE, esta clasificación internacional de enfermedades, pues es utilizada tanto en provee de códigos que permiten clasificar las enfermedades y también es utilizado en cuanto a la elaboración de estadísticas y seguimientos sanitarios. Una vez tenemos identificada la clasificación diagnóstica como un CIE 10, clasificación internacional de enfermedades, el DCM, versión actual DCM-5, que es el manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales, es muy importante saber y conocer esta parte en cuanto a los ejes que el DSM-5 en este caso o el DSM trabaja e identifica. Por ejemplo, el DSM-5 específicamente aborda 5 ejes que permiten realizar un diagnóstico adecuado. En el transcurso de la clase vamos a ir viendo y conociendo lejos de los ejes todos aquellos tipos o todos aquellos trastornos que pues cada uno tiene características y que son específicas y que son utilizados en pacientes en cuanto al trastorno según lo amerite. En cuanto a los ejes, retomando, vemos que el DSM hace ver 5 ejes. El eje 1, como bien lo vemos, está contemplado con aquellos trastornos clínicos y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Cuando nosotros vemos el eje 1, nos podemos dar cuenta que permite poder ver, poder trabajar, que proporciona todos aquellos criterios diagnósticos evidentes en la persona, o sea, le permite a uno poder evidenciar e ir identificando cada uno de ellos. En este eje 1, trastornos clínicos y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, vemos que se trabaja un poquito más allá, como la falta de sueño, el exceso de euforia, mientras que el eje 2 que hace ver los trastornos de la personalidad, entre paréntesis, una edad mental, perdón. El eje 2 permite ver la existencia de la personalidad, específicamente según la edad mental, según la edad del individuo, permite ver este tipo de personalidad en ellos, ya que es un factor muy importante la edad. El eje 3
que son las enfermedades médicas. En este caso, permite poder ver, permite poder conocer, identificar sobre todo las psicopatologías. Háblese específicamente de problemas neurológicos y sobre todo en esta parte de todo lo relacionado a la neurología. Sabemos que también hay patologías, entre otros. Bueno, vamos con el eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Con el eje 4 permite ver, permite conocer la realidad social de la persona, del individuo, el medio con quienes se relaciona, permite conocer o aborda un poquito más allá de un círculo social, quiénes son sus amistades, del porqué del problema, cómo poder ver la causa, o sea, todo su entorno y sobre todo ver el tipo de patología que cada uno de ellos pues está presentando. Vemos que en el eje 4, como su nombre lo dice, pues son problemas psicosociales y ambientales. Mientras que el eje 5 nos permite ver la evaluación de la actividad global, entre paréntesis, funcional. El eje 5 específicamente va a abordar la funcionalidad del individuo, la funcionalidad en cuanto a un ámbito laboral, en cuanto a un ámbito o ambiente familiar y, por qué no decir, social. Va a ver la forma en que va evolucionando dentro de cada uno de estos aspectos o factores. El DSM también se clasifica, en este caso vamos a ver pues cada una de esas clasificaciones, cada uno de sus trastornos y lejos de esos trastornos pues vamos a ir conociendo específicamente qué es lo que aborda. Por ejemplo, en trastorno del desarrollo neurológico, nosotros podemos ver y podemos, o se puede identificar o permite trabajar, porque esto sería prácticamente su clasificación, aspectos o problemas o trastornos de discapacidad intelectual. Cuando vemos la discapacidad intelectual, específicamente está abordando alteraciones o cuestiones de retraso en el aprendizaje o bien sea esas habilidades que el individuo tenga. Entonces, esta parte de lo neurológico, si ustedes recuerdan, en clase anterior veíamos y trabajábamos algunos aspectos, algunos trastornos en cuanto a este desarrollo neurológico. Esquizofrenia y trastornos psicóticos, en este caso, permite trabajar trastornos en cuanto al aspecto delirante, trastornos de, por ejemplo, aparte de lo delirante, también nos permite ver, en este caso, el trastorno, pues, no percibe la realidad en cuanto a esta parte de la claridad de la persona, del individuo, y también en este tipo de esquizofrenia se hace ver esta parte del delirio o alucinación. Entonces, como el paciente o el individuo pues no está consciente de su realidad con claridad. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar trabaja específicamente trastornos bipolares, ya sea trastorno bipolar 1 o 2, sabiendo que cada uno pues va a presentar diferentes niveles como depresión o trastornos maniáticos, como también donde se hace ver específicamente altibajos emocionales. Trastorno depresivo. Con los trastornos depresivos se puede ver, trabajar o específicamente aborda de la famosa depresión mayor. Cuando nosotros vemos una depresión mayor,
aparece también, se contempla la famosa distimia. La distimia específicamente, pues es un tipo de depresión leve con mayor, o en este caso, con larga duración. Puede que sus síntomas sean menores, pero en cuanto a la duración es mucho más largo. Eso hace ver las diferencias entre este tipo de depresión. También trastornos depresivos, se puede identificar el trastorno depresivo persistente. Estamos aquí con trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad específicamente aborda o identifica, es que todo identifica aquellos trastornos de ansiedad en donde específicamente, por verlo de esta manera, se da un proceso, se da un momento de, de separación, por ejemplo, o también puede retomar algunas características, por ejemplo, cuestiones de taquicardia, aspectos de respiración inquieta o sudoración. Entonces nos damos cuenta que en estos trastornos de ansiedad se ven algunos aspectos más relevantes. También surge una preocupación demasiado fuerte, se puede ver o la persona constantemente manifiesta algún miedo, pero es un miedo intenso y continuo. Trastorno obsesivo compulsivo. En un trastorno obsesivo compulsivo se puede ver, obviamente, trastorno obsesivo compulsivo. En este caso se puede identificar, por ejemplo, en la actualidad podemos ver esta parte o esta situación de pandemia, en donde pues todos, yo puedo decir todos, ¿verdad? Todas las personas estamos preocupadas por cuestiones pandémicas, que si salimos de casa, al momento de salir de casa, pues a cada minuto, no a cada minuto, eso ya sería obsesivo compulsivo, pero en cada determinado momento utilizamos un lavado de manos o la aplicación de gel o alcohol. Por ejemplo, si usted se encuentra en un espacio de oficina, en un lugar público, nosotros vamos y vemos que ahí se tiene pues un dispensador de gel o un aerosol, o sea, la persona está tomando sus medidas pertinentes. En este caso, ingresa una persona, luego hace la salida y vamos a echar un aerosol. Entonces, yo siento que en este caso ahí podríamos identificar un poquito más el uso excesivo de estos cuidados antibacteriales con el lavado de con gel o el lavado de manos constante, que no hemos tocado mayor cosa, sin embargo ya vamos, ¿verdad? Porque tenemos ese miedo, esa situación de poder adquirir este virus, máximo las personas que en algún momento pues han pasado por un proceso difícil, que pues, han sido contagiadas y se han visto en situaciones delicadas. También este trastorno obsesivo compulsivo podríamos verlo, identificarlo un poquito más allá cuando la persona constantemente hace ver las cuestiones de en cuanto a la luz, poder apagarlas. Por ejemplo, por la noche muchas veces los padres de familia o aún uno, ¿verdad? Si en algún momento pues usted ya vive en un espacio pues sola, no sé, el hecho de poder ir practicando estos rituales de todos los días, estas actividades, bueno, apagado de luces, se acuesta y esto se va más en los adultos, que será que se apagó la luz, estará apagada, colocarían pues doble llave en la puerta principal o las madres de familia, por ejemplo, las personas que cocinan, no solo una madre, híjole, ¿será que apagué la olla o la estufa? ¿Será que la dejé? Y aquella cosa de que se quedó y ¡bam! Y se percatan. Entonces, vemos que son este tipo de situaciones, pero nomás lo podemos ver en luces apagadas, rituales mentales que la persona suele hacer en algún momento, analizar, ay, hice esto, hice lo otro, ya lo hice, no, me queda una duda, inquietud, mejor voy y corroboro si realmente. O, por ejemplo, también para quienes en algún momento practican
o tienen alguna fe, un credo, bueno, el hecho de poder rezar en algún momento pues se ve y se identifica como un trastorno obsesivo compulsivo cuando ya los rituales o las veces que se hacen pues son de una manera muy constante y vemos que ya no es normal. Okay. Trastorno de estrés. Con trastornos de estrés, ustedes recordarán que también en clase anterior veíamos esta parte, un estrés postraumático, un evento, algo que sucedió y que no se pudo superar o sí se fue tan difícil o algo tan traumático que en algún momento se asocia o simplemente, por ejemplo, de un momento a otro se puede sentir la sensación o esa parte. Entonces vemos que en trastorno de estrés sí está específicamente el trastorno postraumático, como también se ha identificado en trastornos de estrés, cuestiones de personalidad múltiple. En esta parte de la personalidad múltiple como posesión demoníaca, cuando se ve, todos sabemos y conocemos que es una posesión demoníaca, algunos le han contado, otros han visto cómo la persona o cómo es que se manifiesta este tipo de situaciones. También se hace ver un poquito más allá en la imposibilidad de poder recordar o cuestiones en cuanto a un estrés. Ok, vamos con un trastorno disociativo. En el trastorno disociativo se puede ver, se puede identificar un poquito más allá en cuanto a una falta de continuidad, a una parte en cuanto a un pensamiento, en cuanto a un recuerdo, a un entorno o situaciones de identidad, como también alguna desconexión. Por eso le dice disociativo. Trastorno somático. Ay, perdón, creo que me pasé, no sé si estamos bien. Trastorno somático, vemos que se da pues un trastorno facticio en donde finge alguna enfermedad la persona, el individuo, por ejemplo, por cuestiones de necesidad económica, si en algún momento la persona o el individuo ve que es la forma más práctica de poder conseguir pues ingresos económicos sin mayor fuerza, lo hacen ver en cuanto a fingir este tipo de enfermedades por necesidad o por otro tipo de situación. Por ejemplo, no sé si en algún momento hemos visto en individuos, personas que suelen estar en una silla de ruedas y salen a la vía pública, a la calle, a pedir limosna o se colocan en una esquina y sacan, ¿verdad? Un casito, algo donde se le pueda depositar una moneda y fingen una enfermedad o están enfermos o en este caso pues se las ingenian porque hay de todo un poco. Entonces vemos que llevan fuera una sonda, va una sonda con una bolsita y entonces dice uno, y este señor está mal, ¿verdad? Necesita el apoyo o lamentablemente eso es algo que vemos y no, son tal vez ni es cierto o puede que sí. Entonces podemos ver ahí, ¿verdad? El hecho de, sale este ejemplo por esta parte de poder fingir una enfermedad por necesidad o por cuestiones de algún seguro o entre otros. También se hace ver en este caso el trastorno somático una parte de ansiedad en cuanto a ansiedad extrema, por ejemplo, situaciones de síntomas físicos, entre otros. Trastorno alimenticio. El trastorno alimenticio o, perdón, alimentario, en esta parte, según información, nos decía que existía la famosa pica. En la famosa pica se puede ver, identificar pues el consumo
de sustancias no nutrientes, como por ejemplo personas que en algún momento acostumbran poder comer tierra o poder inhalar pegamento, aunque esto ya sería parte de algún momento cuestiones de drogas, drogadicción, entre otros, pero se clasifica dentro de este trastorno alimentario en cuanto a la famosa pica, que puede adquirir e inhalar el pegamento, como también una anorexia nerviosa. En este trastorno, con cuestiones o problemas alimentarios, se pueden ver o identificar afecciones graves, las cuales repercuten en una salud mental. Se puede ver, identificar también problemas en cuanto a la alimentación, problemas de cómo se piensa de la comida y de la conducta en ella. Por ejemplo, no, esto me tiene demasiados carbohidratos, me va a hacer subir de peso, no, mejor ya no consumo. O sea, eh, es aquello de que la persona o el individuo pues no va a disfrutar de ese plato, de esa alimentación balanceada, sino que siempre va a estar pensando, siempre va a tener los problemas en cuanto a lo que va a pensar de la comida. Otro factor o algo más que podemos conocer en este trastorno, también se puede comer mucho, o sea, personas que comen mucho o menos o mucho más de lo necesario. Entonces, no se tiene un punto exacto en cuanto a la ración, en cuanto el hecho de poder tomar los alimentos de una forma adecuada, y es acá en donde podemos abordar, o se puede ver, identificar trastornos, por ejemplo, de bulimia, de anorexia, entre otros. Entonces, es así como se hace ver este trastorno alimenticio o alimentario. Seguimos viendo los trastornos, en este caso, trastornos de la excreción. En el trastorno de la excreción específicamente, pues se aborda la enuresis. Miramos en nuestra clase anterior cómo es esta parte, cómo se podía abordar, qué tipo de terapia se podía trabajar. Bueno, entonces retomando este trastorno de la excreción, es cuando el niño o el individuo pues se hace pipí sin poder controlarlo, sin poder controlar sus esfínteres. Normalmente se puede catalogar o se puede tomar como un trastorno de la excreción a partir o de los 5 años en adelante. Eso es lo que nos dan las fuentes bibliográficas, en donde no se tiene ese control, sabiendo que en algún momento también los adultos por determinadas enfermedades o patologías, pues también pueden tener este tipo de problema. Ya no pueden ellos controlar su pipí, sus esfínteres, y ya pues es necesario poder utilizar algún tipo de pañal o entre otros. Entonces es así como va este tipo de trastornos. Trastornos del sueño y vigilia. Trastorno de sueño y vigilia es cuando normalmente pues se tiene el trastorno de un sueño, como veíamos también en clase anterior, abordamos esta parte. Sueño, por ejemplo, dormir ciertas horas del día, por la noche, o simplemente pasar las 24 horas despiertos y no conciliar. Entonces, acá podemos ver también este tipo de insomnios, como en adultos, como también en niños, perdón. En los niños se ve insomnio, por ejemplo, en adolescentes, cuando están preocupados o hay un trastorno o un problema más en ellos. Entonces, también puede darse este tipo de trastornos cuando o padecemos de insomnio o quedarse dormido, también en tiempos no hábiles, o permanecer dormido. O sea, es un poquito complicado este tipo de trastornos. Disfunciones sexuales. En una disfunción sexual, por ejemplo, se puede retomar o identificar una eyaculación prematura, eh, como también deseos sexuales o orgasmos, dificultad persistente y recurrente para tener una respuesta sexual,
disforia de género. En esta parte, en la disforia de género, bueno, se identifica o se puede ver en cuanto a cambios significativos en el género que poseen o creen esa sensación de incomodidad o en angustia en algún momento. Y esta parte de la disforia de género, eh, como bien podemos identificar o ver un poquito más allá según fuentes bibliográficas, cuando la persona se ve a un espejo, es del sexo femenino y puede verse como un sexo masculino o viceversa. Entonces, y es acá en donde en la actualidad se habla, se dice de otro tipo de, no específica género, sino que las todo este tipo de actividades. Bueno, entonces vamos a ir avanzando porque si no el tiempo nos va a atropellar en el camino. Entonces estamos así con la disforia de género, esta parte, la inconformidad, esos cambios significativos del género, esas sensaciones, esas inquietudes que la persona y que el individuo pueda llegar a tener o manifestar, entre otros. Control de impulsos. Con el control de impulsos se puede ver el trastorno negativista desafiante, como también esta parte de un comportamiento irritable. Normalmente la persona que lo sufre pues tiene esa incapacidad o es incapaz de poder controlar esos impulsos y poder resistirse a los mismos. Entonces a eso vamos con este tipo de control de impulsos. Trastornos adictivos. En los trastornos adictivos hace ver el abuso de sustancias excesivas, el abuso de alcohol, como también café. El café es delicioso, a mí me encanta, pero en algún momento se hace ver cuando dice que hay demasiado abuso en cuanto a poder tomarlo, entonces ya se identifica como un trastorno adictivo. El uso también de estupefacientes, como también consumo de medicamentos. Cuando la persona se hace dependiente a este tipo de estupefacientes, al consumo de estos medicamentos, ya no es necesario que los siga tomando y se hace ver, se manifiesta. Entonces a eso podemos verle o se le identifica como trastornos adictivos por el uso de consumo de drogas, sustancias narcóticas adictivas que vienen y causan una adicción en la persona, no necesariamente solo el consumo de drogas, son adicciones. Ok. Trastornos neurológicos. Con los trastornos neurológicos, perdón, nosotros podemos ver y podemos identificar, y según fuentes bibliográficas nos dicen que en el trastorno neurológico incide o se refleja en cuanto a este trastorno de personalidad paranoide. Hace ver o afecta específicamente pues funciones cerebrales, como por ejemplo, como causa de ello podríamos ver, identificar en memoria, lenguaje, atención de la persona u orientación. Trastorno de la personalidad, como su nombre lo dice, el poder ver la personalidad del individuo, su comportamiento dentro de una sociedad o con más personas o la forma en que él puede adquirir esa personalidad. Trastornos parafílicos. En este trastorno parafílico, pues se puede ver, identificar o analiza y retoma cuestiones de delito. Creo que con lo parafílico, con las parafilias, se hace ver, se identifica un delito o lo que viene a ser también un buguerismo en donde se retoma esta parte de cierto exhibicionismo. Normalmente el individuo que presenta este tipo de trastornos, perdón, le gusta
disfruta, tiene esta parte de sensación y placer el poder exhibirse en vías públicas, andar de una forma deshonesta, por verlo de esa forma, de esta manera, sin ropa, o estar exhibiéndose con su pareja y teniendo pues relaciones sexuales en una vía pública. O sea, eso ellos lo disfrutan, por eso lo hace ver como un trastorno parafílico. O incluso también se puede catalogar o identificar el masoquismo, ¿verdad? Hay parejas masoquistas y dicen, bueno, porque bueno, a ellos les gusta esta parte, esa sensación de dolor, entre otros. La pedofilia, la pedofilia también se identifica dentro de este trastorno. Sabemos que la pedofilia es un delito, está catalogado como un delito. Algo muy importante en esta parte de la pedofilia, bueno, sus víctimas, o en este caso la persona, el pedófilo, una persona mayor bueno, según lo cataloga el DCM, son personas mayores de 16 años que tienen pues esa búsqueda o por esa atracción o ese interés por personas o niños, si así lo pudiéramos ver, o adolescentes menores de 13 años. Entonces, hace ver una diferencia entre ambos de 5 años. Entonces, se da esa atracción, ese interés. Sabemos que el trastorno parafílico, pues, es la pedofilia está dentro de ello y en este caso, pues es un delito porque está pasando a cuestiones mayores. Bueno, ya vimos cómo el DCM se clasifica, sus ejes, como también todo el tipo de trastornos que conlleva. Cada uno ha identificado qué tipo de trastornos, qué es lo que va trabajando un poquito más allá. Algo muy importante, este tipo de trastornos también, o este tipo de manuales diagnósticos, también conllevan pruebas psicométricas, se complementan, y las pruebas psicométricas pues son la disciplina que atribuye valores. Según las fuentes bibliográficas nos dicen valores numéricos, escalas numéricas a condiciones y fenómenos psicológicos para que de este modo pues resulte posible la comparación de las características psíquicas de las distintas personas y se pueda trabajar con esa información objetiva. Entonces las pruebas psicométricas son parte y son complemento que en cuanto permite darle un valor, una ponderación a los diferentes trastornos. Las pruebas psicométricas, como bien lo vemos, pues van a estar trabajando de la mano, lo hace ver la ciencia de la psicometría. En el caso de las pruebas psicométricas, vemos que se va a evidenciar, o sea, permite poder evidenciar esos trastornos. Bueno, sabemos que todo esto se está dando, se está trabajando a través de una evaluación clínica, a través de una entrevista, en donde hay pues ciertos procedimientos al momento de poder abordar la entrevista psicológica, perdón, el poder estandarizar pues esos patrones de comportamiento en el individuo. También permite ver esas pruebas subjetivas, poder conocer las pruebas subjetivas, permiten poder conocer esos rasgos de personalidad en el individuo a través de ciertos trazos. Entonces, acá en las pruebas psicométricas podemos ver la ponderación numérica como también la obtención de trazos, como los trazos en algún momento también van a describir pues, aspectos importantes del individuo y cómo la ciencia de la psicometría pues es parte se afianza de esta ciencia, perdón. Ya es el tiempo el que me lleva. Test, bueno, vemos que hay pruebas psicométricas, también necesitamos, el profesional también necesita poder trabajar test. Los test no son más que aquellos procedimientos sistemáticos para, o en este caso, permiten observar el comportamiento y sobre todo describir con la ayuda de escalas numéricas o categorías fijas la personalidad del individuo. Por ejemplo, un test permite poder conocer pues, las interpretaciones de patrones. Por ejemplo, acá dice que hay una escala numérica
números, ponderaciones o categorías fijas. Entonces, en una categoría fija podemos ver la interpretación de patrones a través de los dibujos. Yo sé que hay diferentes técnicas y a través de dibujos, pues se puede identificar muchos aspectos. Ya sea frases, también permite conocer pues esta parte del comportamiento de la persona. Este tipo de interpretaciones de patrones o test, como su nombre lo dice, también es utilizado en procesos judiciales. Por ejemplo, se tiene mayor relevancia en cuestiones de abuso, cómo poder, abuso sexual, cómo poder abordar en un niño en una edad corta. Entonces, a través de sus dibujos, a través puede reflejar si hay un abuso o no. También se puede identificar el famoso test cognitivo, como también el test de inteligencia o un test emocional. Permite ver y conocer muchos aspectos más del individuo. El test proyectivo, los rasgos de la personalidad a través de patrones o dibujos manifestados, que era lo que yo les decía en cuanto a este tipo de informes o procesos judiciales. Un test, vamos a ver si está acá, así. Un test inteligencia cognitiva, test de aptitudes o habilidades, test proyectivos. En este caso vemos test de psicopatologías. Permite ver y conocer, bueno, la existencia de un trastorno de personalidad o específicamente pues un trastorno de bipolaridad o un trastorno bipolar. Trastorno de personalidad, test de interés vocacional. Estos test o estas pruebas necesitan una validez, necesitan una fiabilidad para poder hacer referencia y que permitan pues, poder demostrar en este caso esta parte. Por ejemplo, la validez hace referencia a la capacidad de un instrumento de mediación para cuantificar la forma significativa adecuada al rasgo para cuya medición ha sido diseñada. La fiabilidad, bueno, no es más que una confiabilidad, es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores en el desarrollo de la medida. Y así podemos ir viendo y conociendo pues, este tipo de aspectos en lo general del DCM. Estamos ya en la recta final de la semana número 11 y voy a abordar específicamente el área de preguntas de estudio. Pregunta número 1. ¿Cómo se le llama la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñada? Número 2. ¿Cómo se le llama a la propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores en el desarrollo de la medida? Número 3. Se encarga de cuantificar las variables de la mente humana. 4. ¿Cuál es el nombre del manual que contiene los criterios diagnósticos para diagnosticar psicopatologías? 5. ¿Cuál es el tipo de trastorno donde encontramos la anorexia nerviosa? Y con este segmento, pues damos ya prácticamente por finalizada nuestra presente clase. No sé si ustedes tomaron nota en cuanto a los presentes anuncios o cosas muy importantes que ustedes deben de tomar en cuenta en cuanto a